Hay muchas cosas que pensar sobre la educación tradicional, entre comillas. Para mí la más importante tiene que ver con repensar el sentido de la educación tradicional. O si lo llevamos a términos un poco más concretos, repensar el sentido de la escolaridad, por ejemplo, o de la educación inicial, o repensar los sentidos, porque ya veríamos que no es lo mismo el sentido de una educación obligatoria que el sentido de una educación posobligatoria. No es lo mismo el sentido para unas personas que para otras. Esto sería para mí lo más importante y donde suelo incidir más, porque una vez que uno tiene ideas claras del sentido de las cosas, es decir, de los para qué, de las metas a las que uno quiere lograr, pues digamos que al menos como cascada uno puede empezar a pensar en los métodos, ¿no? O sea, hasta que uno no tiene claras las metas es difícil pensar en los métodos, y cuando digo los métodos pues sería un poco la gramática de la escuela, ¿no? Es decir, qué es lo que tenemos que aprender, cómo tenemos que aprenderlo, toda esa, ¿no? Esa lista de cosas. Pero como creo que queréis todavía algo más concreto que esta idea de pensar en los sentidos de la escuela, yo diría que esto que llamamos escuela tradicional o educación tradicional peca desde hace muchos años y no va mejor, a pesar de que tanto en las didácticas como en las pedagogías, como incluso en la legislación, se dice todo lo contrario, peca de una obsesión muy grande por el resultado y en detrimento de los procesos. Cuando lo que importa son los resultados, cuando lo que importa al final, en una especie de carrera competitiva, son lo que, ¿no? Los entregables últimos o el resultado final o la nota final, si quieres proponerlo todavía en algo más concreto, eso pervierte, desde mi punto de vista, todo el proceso educativo. Desde luego, pervierte los procesos educativos más fundamentales, que son los que tienen que ver con los niños, las niñas, los adolescentes y la primera juventud. Porque entonces uno ya, el objetivo ni de unos ni de otros es, por ejemplo, promover el amor hacia el aprendizaje. El objetivo no es el aprender por el aprender, sino que estamos todo el rato haciéndonos la pregunta de, bueno, ¿y esto qué resultado voy a tener? ¿Esto para qué me va a servir? O me estoy preguntando, ¿para qué enseñar o estudiar esto o aprender esto si no me va a servir para nada en la vida? Yo creo que esta orientación que viene de siempre, porque la escuela de hace 80 años, bueno, pues nada, te daba unas herramientas, eran muy útil, muy de herramientas para los que llegaban, para poder luego pues trabajar fundamentalmente. Esta orientación excesiva hacia, entre comillas y un poco literariamente, el mercado, eh, esa orientación hacia los resultados, hacia la certificación, como hay muchas maneras de verlo, creo que pervierte todo y sería lo que a mí es lo que más me preocupa, porque a partir de ahí pues deja de tener sentido, por ejemplo, los intentos que estamos haciendo constantemente de transformación educativa. Cuando nos alejemos del resultado, nos daremos cuenta que lo importante son las personas, lo importante son las relaciones, lo importante son los vínculos, lo importante es acompañar en el proceso más o menos costoso a las personas, lo importante es fomentar una especie de, yo insisto mucho en esto, ¿no? De amor por el conocimiento. Pero para fomentar el amor por el conocimiento tenemos que dar amor también cuando enseñamos, tenemos que generar climas de bienestar emocional. Es decir, que hay muchas cosas que cambiar que harían que con el currículum que tenemos obtuviésemos resultados diferentes. Por tanto, yo creo que no tenemos un problema de currículum, tenemos un problema de qué hacemos con ese currículum. Y para empezar a cambiar qué hacemos con ese currículum, tendríamos que empezar a cambiar desde arriba como sociedad, a qué estamos dando valor. Y como sociedad no me refiero solo a los docentes, porque también como padres, ¿no? Como familias, ¿no? Esta obsesión por la competitividad. En educación se nos ha metido un virus enorme que tiene que ver con lo competitivo y con lo individualista. Y esto es tremendamente demoledor. Y esto hace
que uno se alegre, ¿no? Uno haga todo lo posible para que sus hijos, por ejemplo, reciban todo lo que puedan, ¿no? Todo lo que puedan, las mejores, yo qué sé, si pienso en centros educativos, los mejores profesores, las mejores clases extraescolares, la mejor, lo que sea, ¿no? Hacemos todo lo posible, pero también asumimos que si le va mal al vecino, está bien para nosotros. Y esto es un pensamiento ¿no? muy triste, ¿no? Y muy demoledor, y que mete un virus competitivo desde muy pequeños, en el que si le va bien a mi hijo, bien, si le va mal al lado, mejor todavía, porque en esa carrera por la competición, que puede ser por entrar en una carrera universitaria o puede ser por lograr un luego puesto de trabajo, eliminar candidatos está bien visto, desgraciadamente. Ese virus de la competitividad, esa orientación excesiva hacia los resultados, esa orientación excesiva hacia las notas, esa preocupación constante por la calificación, por el número desde muy pequeños, esa obsesión porque todo lo que se haga en la escuela tenga que tener un valor de cambio, o sea, por monetizar todo lo que se hace en la escuela. Haces un deber y te doy un punto más. No lo haces, te lo quito. Te hago una prueba y te sumo, no sé, ¿no? Todo esto hace que los alumnos poco a poco vayan perdiendo, digamos, cualquier intención de aprender por aprender, porque solo haré que aprendo, simularé que aprendo cuando a cambio obtenga algo, un punto más, un positivo, una buena nota, la entrada en una... Y este yo creo que es el gran problema. Bueno, tener esperanza sí, pero ya creo que tenemos muchos años para saber que no es un factor igualador en principio, o de por sí. No es un factor igualador, no es un factor democratizador, y no es un factor que nos vaya a solucionar los problemas socioeducativos que tenemos. Porque en realidad las problemáticas que tenemos tienen que ver con, ¿no? Como decía, con las condiciones de vida, con las brechas socioculturales, con las brechas económicas, tiene que ver con el fracaso escolar, tiene que ver con la existencia o no de suficientes plazas públicas, tiene que ver con tener en los centros suficientes especialistas o orientadores, orientadoras, tiene que ver con, ¿no? con bajar la presión por los resultados. ¿No? Tiene que ver con todas estas cosas. Y la tecnología ahí no, hasta ahora desde luego, y no tiene pinta de que esto vaya a cambiar, nos va a servir. Es decir, no hay un botón que nos gustaría a todos, ¿no? O una pastilla o ¿no? algo, un dispositivo que nos vaya a solucionar estas complejidades, insisto, socioeducativas, y muy variadas que que enfrentamos en los sistemas educativos. O sea, que no, fuera esa idea. La tecnología no va a revolucionar la educación, no lo ha hecho hasta ahora, no lo va a hacer la IA. Y desde luego no de manera inmediata, y tenemos que pensar en que necesitamos otro tipo de actuaciones para afrontar los retos que tenemos, que insisto son más sociales muchas veces, también hay pedagógicos importantes, ¿eh? Pero es que incluso los retos pedagógicos o más educativos, tampoco la tecnología hasta ahora nos ha sido suficientemente útil. Lo cual no quiere decir que no haya ejemplos de tecnologías que son muy útiles pedagógicamente, o en la asistencia de diversidades, o en el acompañamiento en algunos procesos. Es decir, claro que lo hay y tenemos buenos ejemplos. Y lo cual no quiere decir tampoco que tengamos que expulsar la tecnología de las aulas, porque entre otras cosas no podemos hacerlo, sería un disparate e iríamos incluso, desde mi punto de vista, contra lo que la propia norma nos está pidiendo. Porque como en el tema de la tecnología en educación hay que como separar cosas. En primer lugar, hay una urgencia, ya no es un deseo, ¿no? Una urgencia por trabajar la competencia de alfabetización crítica en tecnología. Y me da igual que sea sobre IA, que es súper urgente, que sobre otro tipo de tecnologías digitales. Pero esto es una urgencia, y esto cada día que pasa es un día que estamos perdiendo. Entonces no tomarnos en serio la alfabetización crítica en tecnología ya desde primaria es un problema muy gordo. Está en el currículo,
hagamos lo que tenemos que hacer y eduquemos en tecnología. Y esto es, insisto, no es que sea un deseo o algo que estaría muy bien o algo que nos va a servir para cuando tengas 25 años y tengas que trabajar en... No, es que es una urgencia porque cada día que pasa es un problema. Con la IA la urgencia se ha disparado muchísimo más. Es decir, tenemos que tener una conversación en cada aula, con cada docente, sobre la IA generativa, por ejemplo. Es una conversación que hay que tener. O unas conversaciones que hay que tener. Y hay que trabajar muchísimo la competencia crítica sobre IA o sobre tecnología en general. Pero el otro aspecto de la tecnología, que es este otro al que siempre recurrimos, más de la promesa de la tecnología, es educar con tecnología. ¿Hasta qué punto educar con tecnología nos va a permitir, ¿no?, saltarnos los problemas que tenemos? Bueno, ahí hasta ahora sabemos que no es posible, lo cual no quiere decir, insisto, que no haya tecnologías, que no haya aplicaciones, que no haya desarrollos, que no haya usos de la tecnología que ya estén dando buenos resultados. La tecnología ha vivido 20 años de una promesa: voy a mejorar la educación con tecnología. Esa promesa se rompió hace 2 o 3 años. Hemos entrado en una especie de crisis de cuestionamiento enorme de la tecnología. Hay una especie de vuelta, ¿no?, reaccionaria contra la tecnología, que también es muy, muy peligrosa, porque, insisto, saca algo que ya rodea nuestra vida, lo saca del único entorno en el que lo podemos aprender a manejar. Por tanto es una reacción muy peligrosa, pero que nos está de alguna manera indicando que tenemos que hacer las cosas de otra manera y que, por ejemplo, desde el ámbito de los desarrolladores de tecnología necesitan trabajar muchísimo el tema de la confianza y el tema de la confianza pedagógica, podríamos decir. Es decir, y en eso se está trabajando ya en Europa. Es decir, cómo podemos poner sistemas de certificación, sistemas que sean marcos más o menos que me permitan orientarme, que den cierta seguridad y confianza a las personas que tienen que comprar tecnología o que tienen que utilizar tecnología en el aula, pero también a los desarrolladores de tecnología, de que esa tecnología es una tecnología pedagógicamente correcta, que es una tecnología respetuosa con la ley, con los datos, con los menores, que es una tecnología que ayuda a la enseñanza y al aprendizaje y no es una ocurrencia o algo que vaya en contra. En esto se está trabajando, creo que es una reacción normal y bienvenida que viene después de 20 años de promesas no cumplidas, un gran ataque a la tecnología en el aula que se cuestiona por todos los lados. Bueno, pues esto es una reacción que se tenía que haber venido y que está muy bien que haya aparecido, que es cómo trabajamos juntos para generar sistemas de tecnología educativa que sean de confianza desde el punto de vista educativo y pedagógico. Tenemos que partir de la base de que aquí nadie sabe lo que estamos haciendo. Nadie, ni los estudiantes, ni los profesores, ni los desarrolladores. Estamos manejando un sistema de altísima incertidumbre que genera tensión a todos, que genera inquietud, que genera preocupación a todos, a las familias, a los estudiantes mismos y a los profesores. Pero está ahí. Y entonces es un sistema, sobre todo las guías generativas, que de alguna manera resuena muy bien con esta orientación a los resultados que yo estaba diciendo. Si a mí me llevan educando durante 10 años a que, bueno, cada vez que me mandan una tarea para casa, léete esto y escribe en una redacción, pues nada, yo o se la pido a mi padre o a mi hermano mayor, o la copio del Rincón del Vago, o me la hace la IA generativa ahora, me da igual porque no le pongo ningún valor al proceso de tener que hacer eso que me está pidiendo el profesor, porque tampoco a lo mejor me lo han hecho tan explícito porque es importante hacer eso. Bueno, pues cojo, entonces la IA es todavía mejor. Si lo tengo que pedir a mi padre, ni tengo que buscarlo en el Rincón del Vago, simplemente le pido que me lo haga, lo entrego, me da una nota, me dan una calificación y adelante, y seguimos avanzando. Entonces, el gran peligro de la IA generativa, en este caso, y no otras IAs, de la IA generativa, es que es un gran atajo en un contexto de tormenta perfecta, en un contexto en el que yo llevo años insistiendo en que lo importante es la calificación, lo importante es que me entregues la redacción, lo importante es que me entregues hechas las tareas, lo importante es el resultado final, y no siendo capaces de
por muchas razones, no es evidente, de explicar bien por qué te pido que hagas un nuevo texto. O sea, ¿por qué necesitamos más ¿no? Resúmenes de libros de los estudiantes? Y hay millones ya en el mundo, ¿no? Solamente lo necesitamos porque creemos que el hecho de escribir, cuando estás aprendiendo, el hecho de escribir sobre un folio en blanco, poner ideas, vincularlas, unirlas, ¿no? Eso desarrolla el pensamiento crítico, desarrolla el pensamiento analítico. O sea, solo lo pedimos porque pensamos que para, valga la redundancia, que para pensar necesitamos escribir. O sea, que escribir es dar a pensar, que escribir es como pensar. Pero si no lo hacemos explícito a los estudiantes, lo que ellos verán simplemente es otra tarea más que me han encargado. Bueno, buscaré el atajo mejor. Antes había unos, ahora hay otros. Por tanto, por eso digo, es una conversación importante a tener. ¿Y en qué términos? Pues cada profesor tendrá que ver en qué términos tiene que tenerla. Pero yo creo que hay que hacer explícito y visible y transparente en el aula que todos lo estamos usando, mejor o peor. Y entonces lo que hay que ver a partir de ese momento es, primero, como profesor, tratar de explicarles esto que estoy diciendo yo. O sea, cuando yo te pido que hagas una lectura y que luego me la resumas en un folio, lo que te estoy pidiendo es que seas capaz de hacer una lectura crítica, que luego seas capaz de pensar sobre esa lectura y plasmarlo en un, ¿no? Y eso es porque quiero y creo que con eso estás desarrollando capacidades de pensamiento y capacidades críticas. Y esto es fundamental en tu formación. No, pues eso tengo que hacerlo escrito. Si tú no, en lugar de hacer eso, buscas un atajo, vamos a tener tendrás un problema a la larga. En el futuro tendrás un problema. Esa es una conversación que hay que tener. Es una conversación que no tiene que ser una conversación fiscalizadora ni penalizadora. Es una conversación súper horizontal, yo creo. Es una conversación de tú a tú, porque todos estamos en el mismo aprendiendo. Los problemas solo se resuelven haciéndolos visibles y conversando sobre ellos, afrontándolos. No se resuelven negándolos, no se resuelven ignorándolos, no se resuelven diciendo, como te pille con un texto hecho por IA, te voy a suspender, porque todo eso no ayuda en el proceso educativo de hacer pensar y reflexionar. Bueno, ¿qué pasa si utilizo la IA? ¿Qué estoy perdiendo si la utilizo? ¿Qué puedo ganar si la utilizo? ¿Cómo tengo que utilizarlo según me está diciendo el profesor? ¿Cómo hemos practicado en clase que un mismo ejercicio se puede hacer, ¿no?, con IA o sin IA, pero para que sea, o sea, ¿cómo hago de la IA un instrumento educativo?